Punto de encuentro con el invitado. (17:10). Muchas gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en BK, nuestro portal pichinchacomunicaciones.com.es y nuestras frecuencias 95.3, 94.5 para las provincias de Pichincha, Santo Domingo, Manabí y Esmeraldas. Vamos a recibir inmediatamente a nuestro invitado Jorge Oviedo, analista político. La situación evidentemente exige análisis y proyecciones para el año 2020. Un país que termina con unas instituciones absolutamente desprestigiadas, con la credibilidad de nuestros mandatarios por los suelos, con una credibilidad de los grandes medios de comunicación, asimismo por los suelos, con una desesperanza de los ecuatorianos que prácticamente ya no cabe en la personalidad de los propios ecuatorianos. ¿Qué es lo que podemos esperar para el 2020? Y cómo entonces, ante esta cruda realidad, analizamos el 2019 que termina. Jorge, qué gusto saludarle. Buenas tardes. Gracias, Guayo. Un gusto estar aquí otra vez y en estas fechas precisamente con mayor agrado. A pesar de que la fiebre consumista hace presa a tanta gente, pero en el fondo del corazón la Navidad siempre será un momento para juntarnos, para reconciliarnos, para volver a tener fe en el futuro. Gracias por la invitación. El tema que me han propuesto realmente es sugerente, porque al respecto están dichas muchas cosas, pero la mayoría de ellas están por decirse. En el Ecuador ha sido característico un estado de indefinición electoral, por decirlo de alguna manera. Las instituciones en el Ecuador nunca se han consolidado lo suficiente como para hablar de que tenemos un sistema electoral confiable. Eso creo que es un aspecto que debemos destacar. Eso nunca ha sucedido. En el Ecuador la mayor parte de nuestra vida republicana ha sido de inestabilidad. Fíjate tú, Ayo, que entre 1925 y 1948 en el Ecuador la inestabilidad política fue tan grande, que en el lapso 1925 y 1948 años, en promedio en la presidencia de la República estuvo un mandatario por menos de un año. Caramba. Entonces, esto nos dice, ¿no es cierto?, que el problema de la democracia tiene raíces muy profundas. Ese periodo, que es un periodo crucial de la historia ecuatoriana, fíjate tú, 1925 está declinando el sistema dual del liberalismo y el conservadorismo. En la década de los años 20 del siglo pasado se estaba realmente fundando el nuevo Ecuador. Y la aspiración que se tenía en la década de los años 20 del siglo pasado se estaba realmente fundando el nuevo Ecuador. La aspiración que se tenía era que se consolide el proceso de la revolución liberal a través, ¿no es cierto?, de la conformación de instituciones, pero eso no sucedió. Debían, como te digo, ¿no es cierto?, mucho hay que revisar en ese periodo, pero basta decir que la inestabilidad es tan grande que nosotros podemos contabilizar a un mandatario durante en ese periodo, pero
de siglo por menos de un la año inestabilidad en la era tan de la grande República. que nosotros ¿Quién puede construir podemos algo contabilizar con esa, a un con esas mandatario características? durante esos Pero además de ese eso, cuarto de hay siglo otra cosa. por menos de un El año problema, en ¿no la es cierto?, presidencia de la era que República. en esta ¿Quién etapa, puede a construir partir de algo con esa, de la Revolución con Liberal esas características? y sobre todo a Pero partir de la además de fundación eso, del hay Partido otra Socialista cosa. en 1926, El problema, ¿no es cierto?, en el era escenario que en esta político etapa, va a a surgir un partir nuevo actor. de la actor Revolución nuevo, Liberal, Agustín y Cueva sobre le todo llama a partir de la fundación del semiproletariado. Partido En Socialista realidad, en ¿no es cierto?, 1926, era un proletariado escenario de político va a servicios surgir un nuevo que actor. se consolidó Ese fundamentalmente actor nuevo, en ciudades grandes. Agustín Cueva le llama como Guayaquil, semiproletariado. Quito, En Cuenca realidad, ¿no es también. cierto?, era Pero un de todas formas proletariado era un de nuevo servicios elemento que se consolidó Alguien a quien fundamentalmente ya no era en tan ciudades fácil grandes, manipular como lo había hecho el Guayaquil, Partido Quito, Conservador, Cuenca y en también. cierta forma el Pero, Partido Liberal de todas también a formas, partir de la era Revolución un nuevo elemento. de 1895. Alguien a quien ya Pero era no era tan nuevo fácil sector, manipular como un lo había sector hecho el que Partido Conservador, buscaba y en expresarse, cierta forma el un Partido sector que Liberal también a buscaba partir de la o que Revolución encontrar quien lo de represente. 1895. El Partido Pero era Socialista pudo haber nuevo cumplido sector, ese papel. un sector De que hecho, comenzó a buscaba cumplirlo. expresarse, Pero un sector que lastimosamente buscaba o que la encontrar naturaleza quien de lo la represente. dirigencia del Partido Socialista, El Partido Socialista le llevó pudo por haber otros cumplido ese caminos papel. y no por la De hecho, representación comenzó a auténtica cumplirlo. de estos Pero nuevos elementos sociales lastimosamente que estaban la naturaleza surgiendo. de la dirigencia ¿Cómo del se Partido resolvió el Socialista problema? le llevó Se por resolvió otros el problema, caminos ¿no es y cierto?, no por la a partir representación del auténtica liderazgo de un estos caudillo, nuevos que en este elementos caso fue sociales Velasco Ibarra. que estaban Velasco surgiendo. Ibarra gana su ¿Cómo primera se resolvió el presidencia problema? en la década de los años Se resolvió 30, el problema, ¿no es y cierto?, después de a eso partir es elegido del liderazgo 5 de un veces caudillo, presidente de la que en República. este caso fue Velasco. ¿Cómo ganaba las elecciones Velasco? Gana su primera presidencia casi en la década de mítica los la años frase, ¿no es 30, cierto? y Dame un balcón. después de eso Dame es un elegido balcón y seré 5 veces presidente. presidente de la y lo República. cumplía. Y lo ¿Cómo cumplía, ganaba no hay las nada. ¿Por qué? elecciones Porque Velasco? él supo Es hacer lo que casi no supo mítica hacer, la frase, ¿no es cierto? izquierda Decía, nacional. Dame un balcón. a mí dame un Representar los balcón y intereses seré de ese presidente. grupo Bueno, y que lo ya cumplía. no se veía Y lo representado cumplía, no hay ni nada en el que ¿Por qué? Partido Porque él Conservador ni en supo el Partido Liberal. hacer lo que no supo hacer Muchos esa vientos izquierda soplaban naciente. a nivel Representar mundial. los La intereses revolución de ese grupo octubre de que ya no se veía 1917 representado ni en no el es Partido Conservador un ni en el elemento de Partido poca Liberal. monta, fue Por un favor. elemento Muchos vientos Una soplaban conmoción a- mundial. Una conmoción mundial. La revolución que llegó de al Ecuador. octubre de Precisamente, 1917 en no ese es sentido, ¿no? Tiene un importancia elemento la de fundación poca del monta, fue Partido un Socialista. elemento Ahora fundamental. bien, conmoción Una mundial. conmoción Cuando mundial a partir que llegó al Ecuador. después de la famosa Precisamente, revolución en gloriosa ese de sentido, ¿no es cierto? 1944, tiene importancia la fundación ya del las Partido cosas Socialista. comenzaron a definir. Ahora bien, La izquierda cuando oficial, a partir no para después de decirla la de alguna famosa manera, revolución esa que gloriosa quiere de representar el doctor 1944, Ayala, el Víctor ya las Granda cosas y esas comenzaron gentes, a definir. en La izquierda 1944 oficial, también cometió un no error, para decirla de alguna manera, lastimosamente, esa que quiere representar de mano el doctor de uno de Ayala, los más el Víctor prestigiosos Granda, socialistas y que ha esas tenido el gentes. Ecuador, que fue En Manuel Agustín 1944 Manuel también Agustín cometió Aguirre un error. al final se dio Lastimosamente, después de que se de habían mano preparado de todas uno las de los más condiciones para que prestigiosos esa socialistas que ha tenido el tendencia Ecuador, que fue Manuel adquiriera Agustín Aguirre. protagonismo Manuel histórico. Agustín Aguirre Decidieron al final llamar se al gran dio ausente después de y le que llamaron a se Velasco habían Ibarra. preparado todas Velasco las Ibarra, condiciones para cuando que iba a venir, esa dijo que tenía el tendencia corazón en la izquierda. adquiriera protagonismo Y cuando estuvo histórico, aquí, ¿no es cierto?, decidieron demostró llamar que al gran tenía ausente el corazón y le llamaron no en el a centro, Velasco Ibarra. sino en la derecha. Velasco Ibarra, cuando iba a venir, Todo ese dijo que proceso tenía el social corazón se en la entregó, izquierda. como siempre, Y cuando estuvo a los aquí, ¿no es sectores cierto?, oligárquicos del demostró Ecuador. que Ha sido tenía el el devenir corazón histórico no de en la el centro, política sino no en ha la habido derecha. cambios. No ha habido cambios. Ha Solamente pasado El casi proceso siempre. proceso Siempre social pasó se eso. entregó con solamente hay un punto de inflexión. viraje Ujú. que fue, ¿no es cierto?, el triunfo de Rafael Correa Eso. en el 2006. Ujú. Correa, en cierta forma, representó esa tendencia porque se apropió del discurso de la izquierda. Eso nadie lo puede negar. No, y claro, y eso caló en las masas. Naturalmente. En la aceptación popular. Eso es lo que no entendía esa izquierda. Ujú. Le dieron la voz a Rafael Correa. A mí nadie me va a desmentir los hechos históricos. No, están ahí. Ahí están.
Y nadie se va a correr de aquello que hicieron en ese momento determinado. Vamos con Correa porque Correa es la solución. Y todo el mundo estuvo ahí. Los sectores sociales, los sectores políticos apoyaron a Correa. Y Correa ganó. Y ganó de forma contundente. Contundente. ¿Y qué pasó? En el primer discurso, Correa dijo: ay de aquellos que vinieron a este proceso con agenda propia. Porque esa izquierda boba dijo, ¿no es cierto?, nosotros llegamos al poder y somos el gobierno detrás del líder. ¿Qué idea más equivocada? Que ha sido la misma idea de siempre. Y que nunca les ha dado resultado. Nunca les dio resultado. Pero en este caso, ¿no es cierto?, se encontraron con un líder que representaba un ideal, ya no a nivel local, sino a nivel latinoamericano. Y muy potente. Porque estaba surgiendo la fuerza del llamado progresismo latinoamericano. Claro. Y Correa representó muy bien ese aspecto. Y se jugó, porque se puso y se posesionó de la representación de esa corriente que todavía está viva, que todavía está caminando por América Latina, y que a mi manera de ver, está retomando espacios con a mi mucha fuerza. manera de ver, estimado amigo, es la izquierda posible en los momentos actuales. ¿Ya? Porque ¿con qué cara van a querer terciar en las próximas elecciones personajes como el Enrique Ayala o como los del MPD? Después de que votaron 7 veces, sí hicieron propaganda Son por cómplices de por toda las la tesis destrucción. de Moreno, y después, ¿no es cierto?, de que apoyaron un hecho constitucionalmente inaudito como fue el Consejo de Participación, Claro, de de Trujillo, Julio César Trujillo, y que le aplaudieron, que es el que encargado de destruir al país como y que lo es tenemos quien ahora. dejó sentadas las bases de la destrucción del país. ¿Con qué cara en el 2021 esta izquierda va a venir a decir, aquí estamos nosotros presentes? No, esa izquierda se acabó. En cierta forma también es mérito de Correa, porque Correa les desenmascaró, porque Correa corrió el velo, ¿no es cierto?, de esa izquierda que decía ser la que representaba los intereses del pueblo. Mentira. Esos estaban haciéndole el juego al sistema, cosa que no hace una izquierda. Una izquierda auténtica cuestiona el sistema. No se va a las montañas ni toma las armas, pero cuestiona el sistema. No hace chanchullos para mantener el sistema. Y dentro de ese análisis se involucran también organizaciones sociales que tienen potencia social, como la CONAIE. Lastimosamente. Igual. Pero con sectores que son recuperables en un momento determinado. Por supuesto. A eso quiero ir. Vamos, sí, a eso quiero ir, porque mira, hoy, ¿no es cierto? Bueno, pues el tiempo no nos da para analizar todo el proceso del correísmo aquí en el Ecuador, pero más allá de que alguien pueda demostrar, no solamente denunciar corrupción, más allá de eso, el progresismo sigue vivo. Sin duda. Allí lo tenemos a Fernández en la Argentina. Así mismo es. Y en América Latina hay una corriente que ya lleva más de un mes y medio protestando en Chile. En octubre, aquí en el Ecuador, las bases salieron también a protestar. Hoy mismo en Colombia están emergiendo un montón de movimientos y de posiciones. Y veamos, y pongamos, ¿no?, la mirada en Europa. Ajá. Porque en Francia las cosas, ¿no es cierto?, van por el camino que la historia nos está señalando. Entonces, mira, Guayo, el problema es que en el Ecuador no ha habido esa estabilidad democrática, y siempre se ha querido, a través de la ley, de lograr esa estabilidad. Después de ese periodo, hubo un periodo de estabilidad, y luego vinieron los gobiernos militares. Los gobiernos militares son, ¿no es cierto?, la cola de la inestabilidad política civil,
porque Velasco Ibarra se autoproclamó dictador en el Ecuador en los años 70 y luego de eso los militares dijeron no, nosotros no vamos por aquí. Ya sabían que el Ecuador tenía petróleo y los Estados Unidos, digámoslo con claridad, dijeron nosotros preferimos un gobierno militar a un gobierno veleidoso y peligroso como el de Velasco Ibarra, que no sabemos de pronto para dónde va a ir. Mejor una estabilidad militar. Y tuvimos 10 años de dictadura militar, prácticamente. 2 gobiernos, el uno marcadamente nacionalista y el otro sector, el otro momento del gobierno militar de entreguismo y de recuperación del dominio absoluto de los intereses corporativos mundiales en el Ecuador. Cuando se terminó ese periodo, se dijo, ¿no es cierto?, mediante un referéndum vamos a volver a la vida constitucional. Pero conjuntamente con eso, acuérdate, Guayo, que se discutió una ley de partidos políticos. Lo recuerdo En muy esa ley de partidos políticos, personajes como Osvaldo Hurtado jugaron un papel preponderante. El mismo Julio César Trujillo. Julio ya César Trujillo, que estuvo ahí. Su andadura. Sí, porque ellos son los que han estado haciendo la política en el Ecuador. ¿Qué pasó? Esa ley buscaba un objetivo. ¿Cuál? Consolidar las tendencias ideológicas que en el Ecuador había. Lo que quería decir, ¿no es cierto?, que de alguna forma la derecha y la izquierda iban a lograr una definición de sus posiciones y un conflicto en el cual las cosas hubiesen podido aclararse. Pero tampoco sucedió así. Por la derecha se fue fraccionando y la izquierda se atomizó. Bueno, que ha sido la historia también de toda la vida. Que ha sido la historia, pero Ecuador. jamás una fuerza centrífuga, es decir, de cohesión, ha existido en la izquierda. Así es. ¿Qué pasó? El periodo, ¿no es cierto?, de la década de los años 80 hasta finales del siglo fue el dominio de los sectores oligárquicos, Total. de la llamada Con diferentes nombres, partidocracia, nada más. Claro. con distintos nombres, Claro, sí, comenzando por el gobierno de Hurtado, que dudosamente llega, ¿no es cierto?, al Poder Ejecutivo, el de Borja, que es quizás uno de los aspectos más terribles de la política en el Ecuador, a pesar de que Borja no quiere que la historia se acuerde de él. ¿Por qué? Porque ese periodo, ¿no es cierto?, pudo haber sido de gran significación para el Ecuador, porque Borja tuvo todos los poderes. Todo, absolutamente. Pero luego lo entregó, en la asamblea lo entregó a la democracia popular. No, o sea, la gobernabilidad no es cuestión de que tú tengas un congreso o una asamblea con mayoría y con todas las de ganar. Es cuestión de los intereses que se juegan en el país. Eso es la política. Los partidos representan esos intereses. No representan la democracia, representan esos intereses. Ajá. El Partido Social Cristiano defiende los intereses de la empresa privada, del empresario. El problema es que en el Ecuador la izquierda no ha sabido representar los intereses del pueblo. Y los movimientos sociales, lastimosamente, por ejemplo, la CONAIE, después de un momento de gloria, políticamente, claro, se fue no solo por el centro, se fue por el centro hacia la derecha. Con liderazgos que evidentemente Con liderazgos enrumbaron. que tú conoces, ¿no es cierto?, dieron al traste con la esperanza política del Ecuador, que era un movimiento indígena consolidado, con fuerza suficiente para revertir la historia. Ahora, ¿emergió esa fuerza social en el movimiento de octubre reciente? Claro, de pronto, pero de las bases. hacia allá voy. Hacia allá. Porque aceleremos un poquito el análisis, sí, porque por los tiempos. Porque Isa me parece un Leonidas líder interesante. Sí, nuevo, muy interesante. Con mucha potencia también. En Vargas yo encuentro, ¿no es cierto?, que ahí hay una fachada que habría que desenmarañar para saber qué realmente es. Pero
a Issa se le ve un hombre de mayores alcances históricos. Lo que sucede es que en el 2009 se aprobó el llamado Código de la Democracia. Ujú. Y con ese código se suponía que íbamos a normar las relaciones electorales Que lo en el acaban de Ecuador. reformar de acuerdo a la Y se conveniencia acaba de de las reformar. elecciones del 2021. Eso es lo que podemos decir si nos queda un poquito de tiempo, porque mira, en ese Código de la Democracia, ¿no es cierto?, se comenzó a aplicar las fórmulas del método de Hong. Dejón. ¿Eso qué significaba? Eso significaba, ¿no es cierto?, apoyar o respaldar a los partidos de mayor votación en Ecuador. Ujú. El otro método, el que se acaba de aprobar ahora, El de Webster. el Webster, ¿no es cierto?, es un método que varía la tortilla, lo cambia. Ujú. Es decir, ahora se supone que ese va a favorecer a los partidos o a los grupos minoritarios. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Que vamos a tener un fraccionamiento brutal. tremendo. Claro. Y que la gobernabilidad Claro. va a ser cada vez más difícil. Correa supo manejar, ¿no es cierto?, su mayoría. Supo. A mí no me vengan con hipocresías. Claro. La política es Es política. Y si yo Y tengo está mayoría pasando. en el Congreso obedecen, se manejan de acuerdo a los intereses de un proyecto. Lo que pasa es que Correa tenía un proyecto. Ahora, A diferencia de ahora. que no hay que ningún preguntar eso. proyecto y que los que van a ir al próximo asamblea, ¿qué van a defender? Los intereses individuales, los intereses de los grupos. Entonces, Claro. vuelve el hombre del maletín, vuelve la venta de votos, vuelve toda la partidocracia que hirió de muerte al Ecuador a partir, ¿no es cierto?, de las elecciones del 2021. Un panorama. Es un desolador. panorama, ya están establecidas las cosas. Sí, solo falta tomarse el CNE, que también están en ese proceso. El Consejo Nacional Electoral. Yo creo que Atamaín No hace falta. responde esos Pero intereses. sin embargo la van a votar en el juicio político Creo que que está sí. planteado. ¿Sabes por qué la van Quieren a votar? asegurar. Porque es India. Ah, bueno, no. Porque aquí hay racismo. Además. Le van a votar por eso, porque la oligarquía no confía, a pesar de que personajes como la Tamaín o la Lourdes Tibán están entregados por entero a los intereses de la oligarquía. Pero no, allí tiene que estar alguien que represente los intereses, ¿no es cierto?, de este sector. ¿Qué es lo que ha pasado? En el Ecuador hemos dado un gran salto hacia atrás. Tenaz. No es posible, no ha sido posible mantener el impulso que trajo el progresismo representado en Correa. ¿Qué va a pasar? Correa va a participar, tiene que participar el progresismo ecuatoriano, representado por Correa o por otra Pero persona. se tendría que lograr acuerdos mínimos para que Claro, se consolide un frente eso interesante. eso es lo muy del interesante. progresismo. Resulta que ahora la viveza criolla representada en Lucio Gutiérrez están planteando la necesidad de que se conforme un gran frente progresista. ¿Qué te parece? Pero habilidad política también. Viveza criolla, porque ellos evidentemente. saben que el progresismo en América Latina Está- tiene futuro, está alzándose. Pero para ser progresista se necesitan definiciones. ¿Y cuáles son las definiciones de Lucio Gutiérrez? Pero Son no. vergonzantes. Se Ese lo no conoce. tiene ni siquiera una concepción clara de lo que es la política. Por lo tanto, el correísmo, con el 37% que demostró en las últimas elecciones seccionales, tiene que consolidarse. Pero el correísmo tiene que partir de una autocrítica. Si esa Fundamental. autocrítica no se hace, es difícil que el correísmo vuelva a ser protagonista estelar de la política en el Ecuador. Pero tiene que mostrar apertura para consolidar a los sectores Exactamente, populares. porque de lo contrario no va a pasar. Hay un sector dentro del correísmo que dice, no, sin alianzas vamos a ganar. Es Qué imposible, equivocados es están. imposible. Correa tiene que buscar la alianza con los sectores indígenas, Ujú. con la CONAIE. Y si los dirigentes no responden a esos intereses,
tiene que incidir en las bases de la CONAIE, porque las bases de la CONAIE están engañadas. Tiene que ver a líderes como Issa, porque no hay otra forma. Y tiene que hacer alianza con fuerzas de izquierda revolucionaria pequeñas, pero que tienen claro el panorama. Porque el progresismo es el jalón que la historia nos está dando para poder avanzar a una transformación más profunda de la realidad en el Ecuador. Responsabilidades históricas que quedan entonces pendientes para el 2020. Para el 2021, por supuesto. 20 y 21, porque así es. el año 20 será el electoral. Sí, porque este año ya es un año electoral. Ajá. ¿Quiénes queremos hacer eso? Queremos hacer aquellos que hemos pensado en la izquierda. Un amigo me escribió y me decía, pero ¿cuál es esa izquierda revolucionaria? Y yo le decía, hermano, ¿no te das cuenta que esa izquierda revolucionaria eres tú, soy yo? Aquellos que estamos pensando en los intereses del país y no en las conveniencias. Sí, aquellos señor. que estamos dispuestos a jugarnos. Esa es la izquierda que tiene que hacer alianza en este momento con esa fuerza histórica que se llama correísmo o progresismo latinoamericano. Gracias, Jorge. El tiempo se nos agotó. Tendremos la posibilidad de profundizar en una próxima oportunidad del tema que, por cierto, queda pendiente para largo. Jorge Gracias, Oviedo Guacho. estuvo con nosotros. La pausa y luego vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con Jorge en estos instantes, pero en materia económica. Ya volvemos. Para elevar el debate